Muy bien, vamos a continuar con esta porción y esta porción Vallejí que pues está cerrando este libro de Bereshit. Ya estoy viendo que hay algunas preguntas. Están preguntando qué lectura recomendar para alcanzar la paz interior, dice aquí. Ok. Obviamente todo el proceso que nos está tratando de enseñar el Eterno es un proceso de rectificación del alma. Por supuesto, toda la temática que nos está contando es justamente que el alma está unida en un cuerpo y está puesta en este mundo para aprender. Entonces, que ya lo habíamos dicho, el propósito de estar en este mundo es aprender a relacionarnos con el Eterno para ser lo más compatibles con Él y poder lograr ser uno con Él. Ese es el propósito de este mundo. Entonces, obviamente el propósito de este mundo es que aprendamos cosas, que aprendamos a ser uno, empezando por nosotros mismos, ¿no? Este problema que tenemos de la inclinación al mal y del lado del bien y de qué hacemos y qué haré y qué no haré. Ok. Y es aprender. Hay muchas filosofías por ahí, hay hasta religiones, ¿no? que piensan que el propósito de estar en este mundo es ser feliz. Y pues la felicidad es un estado de ánimo nada más, no es un propósito, ¿no? El propósito es lograr esa unión con el Eterno. Obviamente, si te ponen en este mundo que es como pregúntele a cualquier niño, ok, y pregúntele, a ver, ¿por qué te pusieron tus papás en la escuela? Obviamente tendría que ya ser un niño muy maduro y entendido para que entienda que sus papás lo pusieron en una escuela para que aprenda, para que saque provecho de la vida, para que haga lo bueno, para que entienda el mundo, la vida, ¿no? Pero si tú le preguntas a un niño ¿por qué te pusieron tus papás en la escuela? Pues la verdad, la gran mayoría de los niños responden casi, pues para hacerme sufrir, ¿verdad? Porque ven la escuela como un sufrimiento, ¿no? Y no quieren ir a la escuela, no están a gustos en la escuela, tratan de evitar la escuela, ¿no? Y se pueden llevar bien con sus papás y estar a gusto y quererlos mucho, pero el tema que los obliguen a aprender, a ir a la escuela, es un tema fuerte. Y cualquier niño puede dar una respuesta así, que básicamente está pensando en que lo hacen sufrir. Obviamente el Eterno nos puso en este mundo para aprender. Nos encerró en la escuela, aquí estamos encerrados. Es un encierro que se llama Egipto en la escritura, ¿no? Y estamos aquí en Egipto. Pero sucede que encerrados en Egipto
estamos sufriendo. No nos gusta. Y obviamente lo que estamos pensando es a ver cómo nos libramos, ¿no? Y es lo mismo que está pensando el niño. A ver cuándo tengo vacaciones, cuándo me dan el día libre, cuándo me dicen los profesores, hoy tienes puro recreo. Están pensando a ver cuándo se libran o quién los va a librar, quién los va a salvar de la escuela, ¿verdad? Y es lo mismo que pensamos nosotros de este mundo. ¿Quién nos va a salvar de aquí? ¿Quién nos va a sacar de este mundo? Estamos sufriendo en este mundo porque no entendemos, no hemos llegado al nivel de conciencia que tenemos que aprender. Que este mundo venimos a trabajar fuerte para aprender lo que el Eterno nos quiere enseñar. Nos da la instrucción, ahí están, es nuestro libro de texto, ¿verdad? Y ahí está, nada más que pues a veces no lo queremos leer, ¿verdad? Y es lo que hay que entender, el propósito de lo que está escrito, ¿no? Tenemos los libros de la Torah y los libros de la Torah pues nos están dando las instrucciones de cómo funciona este mundo. Y bueno, por ahí en la pregunta que están pensando, ok, ¿cómo voy a alcanzar la paz interior? Ok, pues es trabajando justamente en lo que tienes que trabajar para lograr algún día unirnos con el Eterno. Porque la paz interior ya están hablando del alma y obviamente el alma vino aquí a aprender. Como cualquier niño que está en la escuela, pues no le está gustando la experiencia. Y es una experiencia en que venimos a trabajar, venimos a estudiar, venimos a aprender. Y puede ser que la paz interior sea una cosa que haya que lograr. Pero pues no es una cosa que podemos alcanzar fácilmente ahorita. Están pensando que con alguna lectura. Ok, el texto básico que tenemos es la Torah, es la instrucción. Hay otros textos en nuestra Biblia, ¿no? Y en el mundo hebreo, en el mundo judío, están divididos, ¿no? Los 5 libros de Moisés, la Torah. Esa es la instrucción principal de cómo funciona este mundo, el mundo de causas y efectos. Ok, ahí está el instructivo. Yo sé que no nos gusta leer los instructivos. Hay otros libros, los libros de Nevi'im, que son los libros de profetas, ¿no? Porque pues están divididos en 3 secciones: la Torah, los profetas y los escritos, ¿no? A veces le ponen la Torah, los profetas y los salmos, porque los salmos es el primer libro de los escritos. Los escritos, así les llaman, Ketuvim, se traduce como escritos, ¿no? Esos tipos de libros tiene un tipo de información que quiere decir que si los dividieron, pues es de información diferente que la Torah y es información diferente que los profetas. Los libros de los profetas están puestos ahí por una razón. Los profetas son libros que nos dicen qué es lo que estamos haciendo mal. Y de eso se tratan todos los libros de los profetas. Entender qué es lo que estoy haciendo mal. Y esa es la enseñanza que está del profeta y está escrita, y puede ser que está escrita en la forma de dirigirla a cierta audiencia.
Pero pues ahí están los libros y se han conservado porque son libros que nos enseñan y nos dan experiencia. Porque el tema de qué estoy haciendo mal, ahí está. Y entonces yo puedo abrir un libro de Profeta y darme cuenta qué es lo que están haciendo mal ahí en el libro, pero pues en el libro le está hablando a una tribu, a un pueblo, a nosotros. Y justamente nos está hablando de un tema que no nos gusta, que nos digan que estamos haciendo mal. Y son libros que se han conservado porque no son libros solo para esa época en que fueron escritos. Son libros que sirven en cualquier momento. Aunque pues tienen una historia y es importante saber cómo fueron escritos, en qué época fueron escritos, para qué audiencia fueron escritos, porque de todas maneras esa audiencia es parte de nosotros. Así como estamos hablando de la temática de que todas las tribus están en nosotros, no porque después a la hora de leer los textos, las narrativas que hay, se dividieron las tribus, ¿no? Y tenemos las tribus del norte y las 10 tribus, que después son las 10 tribus perdidas, ¿verdad? Las tribus del norte, que les llaman las tribus de Israel, ¿no? Y tenemos las tribus del sur, las tribus, hay un periodo donde están divididas, las tribus del sur, y son principalmente la tribu de Judá y Benjamín. Están en el sur y esos siempre están en Jerusalén. Entonces, pues esas son las tribus que están en Jerusalén y hay veces que pues el profeta está hablando a Jerusalén. Obviamente, pues está hablando a estas tribus que están en Jerusalén, Benjamín y Judá. Y obviamente Judá es la tribu más grande, ¿no? Muy grande, y las demás tribus son, hay de medianas y hay de poquitas. Benjamín era de las poquitas, pero está con Judá, ¿no? Y hacen un conjunto. Entonces, obviamente, están divididas, pero deben de estar juntas. Están divididas porque realmente nos está mostrando cómo estamos nosotros en nuestra alma. Muchas veces estamos divididos, muchas veces tomamos una posición porque opinamos ciertas cosas y tenemos una forma de pensar y a lo mejor no tenemos toda la información y tomamos una posición, ¿no? Y podemos tomar la posición de Judá o podemos tomar la posición de las tribus del norte, las 10 tribus, ¿no? Que son llamadas las tribus del norte, las tribus de Israel, que están lideradas por la tribu de Efraín, y la del sur es la tribu de Judá. Y es esta conflicto que ya está tratado y se trató ahorita en el libro de Bereshit, el conflicto o los puntos de vista entre Judá y José y Joseph, ¿no? Judá y Joseph, hay un conflicto, ¿no? Y ahí está el conflicto, y que se acerca uno al otro y unos tienen un conflicto. Ok, aquí está desde un punto de vista, pero ya después está tratado en las tribus y son los mismos, ¿no? Porque finalmente los hijos de Joseph, que ahorita pues se va a ver que también Joseph bendice a sus hijos, a Manasés y Efraín, ¿no? Y Efraín, pues es importante. Hay el asunto de que cuando se murió Jacob, que está en esta porción, adoptó, por decirlo así, a los hijos de Joseph.
como sus propios hijos. Y si Joseph ya lo consideraba como un hijo primogénito, ¿no? A la hora de adoptarlos, está tomando, porque en lugar de la tribu de José, que ya después en la temática, en las narrativas de la Biblia, no va a estar la tribu de José, sino van a estar la tribu de sus hijos, la tribu de Manasés por un lado y la tribu de Efraín por otro lado. Pero pues es muy conocida la escena en que se acercan los hijos de José, los hijos de Joseph a su abuelo, ¿no? A Jacob, que los va a adoptar como sus hijos y que a la hora de bendecirlos cruza las manos y toma como primogénito a Efraín. O sea, no al mayor, que era Manasés, sino al menor, que era Efraín. Y justamente este Efraín, esta tribu de Efraín es la cual lidera las tribus del norte. Entonces, y en la temática judía, aún del Mesías, ¿no? Tienen el Mesías, hijo de José, ¿no? El Mashiach ben Yosef, y el Mesías, hijo de David, ¿no? Que es David, pues es de la tribu de Judá. O sea, tienen un Mesías de Joseph, el Mesías Mashiach ben Yosef, y el Mesías Mashiach ben David. Otra vez la temática de Efraín o José y Judá, la realidad es que no están peleados, no están uno contra el otro, son dos formas de ser diferentes, ¿no? Son dos tipos de ser que se deberían de complementar uno al otro y unirse y ser uno, y de eso se trata, de la temática de cómo estamos nosotros, o cómo muchas veces nos partimos y no tomamos en cuenta nuestra otra parte, o las 12 tribus completas, por así decirlo, para aprender completo. Nada más queremos aprender lo que nos gusta, y lo que no nos gusta no nos interesa, ¿no? Y en la temática de los niños que van a la escuela, estoy hablando, puedo apostar que la mayoría de los niños les gustaba la clase de deportes más que la clase de matemáticas, ¿verdad? O que iban a tomar anatomía. Bueno, a lo mejor me interesa anatomía, pero no me interesa química, ¿verdad? Obviamente pues son diferentes intereses, ¿no? Cada quien le interesa algo, pero pues te debería de interesar completo, aprender completo. Y claro, muchos tienen problemas, no sé por qué, las materias de matemáticas y física y ese tipo de materias pues son siempre problemáticas. Y siempre marcan una diferencia, y ves una diferencia entre alumnos, ¿no? De un tipo y del otro. Y deberíamos de sacar ventaja de todos nuestros dones, que es la temática que tenemos aquí. Que la realidad es que estamos encerrados aquí en esta escuela para aprender. Y estamos encerrados en esta escuela llamada Mizraim. Y junto con Mizraim está encerrado el ego, ¿verdad? El faraón. Y estamos nosotros tratando de sacarle algún provecho, algún entendimiento, alguna ventaja a todas las tribus que están encerradas junto con el faraón en Mizraim. Y esa temática es la que se va a platicar en el siguiente libro, en Shemot. Pero pues la temática es que estamos aquí para trabajar, para aprender. No el fin de estar aquí en este mundo es ser felices, estar a gusto, encontrar la paz.
difícilmente vamos a encontrar la paz cuando hay mucho trabajo que hacer y mucho que aprender. Porque pues la realidad, eso de la búsqueda de la paz o la paz interior, es querer distraerme en a la mejor, ¿no? No estar pensando en todo lo que tengo que hacer. Y pues la paz interior la deberíamos de buscar pues echándole ganas, perseverando, ¿no? Trabajando más fuerte en lo que tenemos realmente que hacer, que es entender al Eterno, ¿no? Entender que estamos aprendiendo, que estamos aquí encerrados, pero por nuestro bien, y que queremos lograr algo muy grande. Los libros de profetas, todos, son libros donde te dice que estás haciendo mal. Y normalmente el profeta les dice que estás haciendo mal. ¿Y qué va a pasar si no corriges? Si no corriges eso que estás haciendo mal. Entonces la profecía es de ese tipo, ¿no? Entonces, algunos libros de profetas, digamos, lo que conocemos de la Torah es que, la Torah te va contando ciertas narrativas que en lo general podrías pensar que van más o menos en orden o tienen una cronología. Pero pues ya en los rabinos, la sabiduría de estudiar la Torah, te dice que no te confíes en que todo lo que estás leyendo en la Torah tiene una cronología. No necesariamente está en orden. Y esa es una verdad que se sabe de la Torah, ¿no? Que voy a leer algo de la Torah y no necesariamente de lo que me está hablando la Torah fue en orden de lo que acabo de leer y lo que voy a leer que sea en ese orden, ¿no? De que voy a leer del día de mañana y si sigo más adelante ya estoy leyendo el día pasado mañana. No, puede ser que el próximo capítulo me cuente del día de pasado mañana y el siguiente capítulo me cuente del día de mañana. Quiere decir que ya no estuvieron en orden. Y así es, la cronología de la Torah en su mayoría tiene una lógica cronológica, pero no necesariamente todo lo que van contando tiene una cronología. En los profetas, el orden es peor. O sea, si tú lees un profeta, no sé, Isaías, abres el capítulo 1 y te empiezan a platicar de lo que están hablando ahí. Y luego tú piensas que, bueno, pues si hay 66 capítulos, pues quiere decir que pues voy avanzando, ¿no? Ok, si lo empiezas a leer, te vas a encontrar, no sé, que el capítulo 6... Que el capítulo 6 debería haber sido antes, porque el capítulo 6 está hablando de eventos antes del capítulo 1 y capítulo 2, o sea, me está hablando de eventos antes. Entonces, pues empiezan las preguntas, ¿no? A ver, si de lo que me empiezan a hablar no tiene ninguna cronología, y en Isaías, olvídense, no tiene ninguna cronología, están salteadas las cosas. Pero el profeta lo está contando de esa forma por una razón. ¿Por qué no empieza a contar? ¿Por qué el capítulo 6, que es mucho antes que el capítulo 1, no es el capítulo 1? Porque el profeta no te está queriendo contar una historia, ¿no? No te está queriendo, mira, aquí es la historia de cuando yo era chiquito y luego esta es cuando yo era adolescente y esta es cuando ya crecí más y tenía yo más experiencia y esta... No, él no está contándote la cronología. Él te está contando un problema. El profeta le interesa contarte el problema de qué estás haciendo mal.
Y, ok, empiezas a leer el libro de Isaías y luego te dice, Isaías vivió o profetizó en los tiempos de, y te pone ahí los nombres de los reyes en los que profetizó, ¿no? Y te pone 5 reinados, o te pone muchos reyes, ¿no? Déjame ir para irles más o menos platicando, que estoy platicando más o menos de voy a ir a la temática de qué tratan los profetas, ¿no? Ok, lo primero que te dice, Isaías 1:1, ok, te dice que sus visiones las está, van a tratar de Judá y Jerusalén. Pero nada más es para que centrarte dónde están. No quiere decir que no le está hablando a todos los demás. O sea, aunque ya te dijo es Judá y Jerusalén, quiere decir que le está hablando a las tribus del sur. No todo lo que dice es para las tribus del sur, también es para las tribus del norte, aunque a él le tocó dirigirse o su tema principal le va a ser para Judá y Jerusalén, ahí lo está diciendo. Y está diciendo es en los días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, te está diciendo esos reyes. Obviamente vivió bastantes años, ¿no? Y pudo profetizar en 4 reinados, ¿no? Y todavía estuvo hasta el siguiente reinado, que el hijo de Ezequías, Manasés, ¿no? Manasés fue el que lo mató. Pero Usías fue un rey que hizo lo justo. La mayoría de su reinado hizo lo bueno de Dios. Tuvo un reinado muy largo y al final cometió un error, Usías, que pues cometió un error. Había sido muy buen rey, pegado a Dios, y al final se le ocurrió que como él ya era un buen rey y como había ya estado muchos años, se le ocurrió que él podía presentar una ofrenda en el templo, lo cual solo es para los sacerdotes, no para los reyes. Y se le ocurrió ir a presentar la ofrenda en el templo y olvídate, le dio, obviamente le dio una enfermedad, fue maldito, ¿no? Que obviamente si leyéramos el libro de Levíticos, ¿no? Pues obviamente no puede ir a presentar un rey una ofrenda, ¿no? Se volvió leproso y lo tuvieron que separar, ok, pero era un rey muy querido, había hecho mucho por Israel, era un rey amado, y entonces, aunque lo sacaron del palacio y lo tuvieron que aislar, porque es lo que hay que hacer con el leproso, ¿no? Estaba viviendo en un cementerio y desde ahí estaba gobernando, estando leproso. Y es en esos días cuando comete un error, cuando empieza a profetizar Isaías. Ok, ¿qué les dije de los profetas? Los libros de los profetas son porque va a decir los errores. O sea, en todo el reinado, que fue muy largo, de muchos años, no estuvo Isaías, pero al final del reinado cometió el error de querer presentar una ofrenda a él mismo. Y fue cuando aparece Isaías, porque no había necesidad antes, había sido muy buen rey. Y cuando hubo necesidad, pues le empieza a aparecer para decirle sus errores, ¿no? Entonces, pues ahí es el error, que se le pasaron la crema a sus tacos o algo así al rey, ¿no? Se quiso hacer más grande de lo que era. Pero fue un errorcito
y lo entendió cuando le dio lepra y lo corrigió y siguió siendo buen rey, pero ya estaba con ese problema, ¿no? Y ese fue el rey Usías. Después hablan del rey Jotam, luego del rey Acaz y del rey Ezequías. Les aseguro que al oír los nombres de los reyes, pues han oído a Acaz, porque pues fue un rey muy malo, ¿no? Es el que cometió más errores, llevó a Jerusalén a otros dioses y cosas así. Y el rey Ezequías, que fue su hijo, pues es un rey que fue un rey muy justo, es un rey sádic, ¿no? Pero pues entonces va a corregir todo lo que el papá Acaz hizo. Pero pues entonces quiere decir que venimos de un rey Usías que hizo muy bueno y al final de su vida le falló. Luego venimos del rey Jotam, que ese rey a lo mejor no lo han oído. ¿Por qué no lo han oído? Porque, ¿qué crees? Ese rey hizo lo justo y lo correcto con Dios. Y si van al libro de Reyes, pues está escrito eso. ¿Por qué no lo han oído? Porque pues los profetas no hablan de lo bueno. Los profetas nomás hablan de lo que hicimos mal. Y entonces, pues de Jotás no tenían nada que decir. No, por eso no lo conocen. Y seguro han oído del rey Acaz. Ese sí había mucho que decirle. Y entonces ese rey, pues sí hay mucho que decirle. Pero pues quiere decir que en los años, 17 años que reinó Jotam, pues tampoco no dijo nada Isaías. Él dijo hasta Acaz, ¿no? Entonces está en todos estos reyes diciéndole lo malo. ¿Y cuál es el problema más grave que tienes que corregir? Justamente el problema más grave que hay que corregir, y digamos, a pesar de tener tanta profecía en tantos años, y son los 66 capítulos de Isaías, ¿no? Pues por eso el capítulo 1 es el capítulo 1, porque va a decir cuál es la base del error que hiciste. Y entonces el capítulo 1 va a expresar qué está pasando malo, ¿no? Imagínense que venimos de un rey Usías que hizo todo bien, nada más cometió el errorcito de querer presentar algo en el templo, pero pues conste que está dirigido a que sí quería unirse más con Dios y quería estar más cerca y todo, pero pues ya estaba traspasando cosas que dice la Torah que no debes de traspasar. Quería ser sacerdote y no era rey, no sacerdote. Y ese es el errorcito que cometió. Pero quiere decir que todo su tiempo dirigió al pueblo a acercarse a Dios. Dirigió al pueblo bien. El pueblo hacía lo correcto. Todo el pueblo hacía lo correcto. Guardaban Shabbat, presentaban las ofrendas correctas, guardaban los días correctos, ¿no? Hacían todo lo correcto. Siguió su hijo Jotam, que estamos hablando de un rey justo y bueno y que siguió el camino de Dios. Todo el pueblo, pues el rey, acuérdense que afecta a todo el pueblo, ¿no? Todo el pueblo estaba en ese mismo camino. Todo el mundo está presentando lo correcto, todo el mundo está comiendo kosher, todo el mundo está guardando Shabbat, todo el mundo está bien. Pero Isaías comienza diciendo qué es lo que está mal. Y justo lo que está mal es que está diciendo, todo el pueblo está haciendo lo correcto con respecto a los mandamientos. Guarda Shabbat, come kosher, guarda las fiestas, presenta los sacrificios, todo lo que dice la Torah. Pero se le olvidaron
la misericordia, ¿no? El atender a las viudas, a los huérfanos, a los que no tienen nada, ¿no? A los que tienen mucha necesidad. Porque estaban muy bien y muy cómodos, porque estaban haciendo todo correcto. Y entonces decían, yo estoy cumpliendo perfecto la Torá. Pero entonces el problema es, no estás compartiendo lo que tienes. No estás dando. Y ese es todo el problema. Y ese es el problema que lo está poniendo al nivel de que si estás haciendo eso, entonces no me interesa que todo lo demás lo hagas bien y que presentes todos los sacrificios. No me interesan todos tus sacrificios, no me interesa todo lo demás. Estás cometiendo un error grave. No estás compartiendo lo que tienes. No estás dando. Y ese es el mensaje principal de Isaías. Y es por eso el capítulo 1 es el capítulo 1. Porque primero pone qué es lo que estás haciendo mal. Que a pesar de que estás muy próspero, muy rico, todo te va bien, el pueblo está bien, estás siguiendo muchas cosas de la Torá, te está fallando en el dar, te está fallando en el compartir, te está fallando fijarte en el prójimo, fijarte en los que no tienen. Y ese es el capítulo 1 de Isaías. Y esa temática se va a estar repitiendo durante todos sus años que estuvo de profeta y los diferentes aspectos que tratan en el libro de Isaías, pero todo se reduce a lo mismo, a lo que está diciendo el capítulo 1. Claro que hay quien leen mal el libro, ¿no? Y dicen, mira lo que dice el libro, Dios no quiere sacrificios, Dios no quiere que guardemos la Torá, Dios no le interesan las fiestas, ¿no? Y entonces pues no leyeron bien. No se trata que no le interese lo demás del instructivo, se trata de que les está diciendo a los otros que creían que por guardar bien la mayoría de los mandamientos de la Torá ya estaban exentos de dar y compartir con el prójimo. Y les está diciendo que el Eterno le interesa más que aprendas a compartir, que aprendas a dar, que aprendas a amar. Y entonces quiere decir que el libro de Isaías me está enseñando una cosa muy importante que me podía fallar a mí. Y entonces quiere decir que el profeta Isaías nos está hablando a todos. Nos está corrigiendo, nos está diciendo eso que no nos gusta, lo que estamos haciendo mal. Y así es la temática de todos los profetas. Todos los profetas están diciendo algo que estás haciendo mal y algo que hay que corregir. Y muchos incluyen, ¿qué va a pasar si no corriges? En el libro de Isaías, por ejemplo, para de una vez que estamos hablando de eso, de una vez les comento, hay capítulos que podía decirse, mira, Isaías tiene profecías mesiánicas, que quiere decir que está hablando de otros tiempos, de ya mucho más adelante, ya cuando hay este entendimiento del Mesías. Muchos profetas tienen profecías mesiánicas, pero entonces no está en el modo ahí de decirnos que estamos haciendo mal, sino ahí es de comparación. Está hablando de un tiempo en que ya lo ponen al final de los tiempos, ¿no? Está hablando de una profecía mesiánica, ¿no? De cuando ya hay ese entendimiento de quién es Dios y qué tengo que hacer y qué tengo que aprender y ir a aprender. Y entonces te cuenta cómo está la vida en ese tiempo, ¿no? Y entonces ya leemos Isaías, ¿no? Mira, fíjate que en ese tiempo pues ya hay templo,
Ah, caray, pues ahorita no hay templo, entonces no está hablando de nuestro tiempo, está hablando de otro tiempo, cuando ya hay un templo, las naciones entienden quién es Dios, las naciones deciden ya no hacer guerra, ¿no? Convertir sus azadones en herramientas de arado, ¿no? Y sus lanzas en herramientas para cosechar árboles y, muchos pasajes son muy apreciados, pero simplemente es una comparación. Este es el tiempo del Mesías, les voy a contar tantito para que vean cómo están viviendo ahí y luego me voy a regresar a contarles cómo están viviendo ahorita y lo que están haciendo mal y por qué no estamos en ese nivel, ¿no? Las profecías mesiánicas simplemente son para contarnos cómo deberíamos de estar haciendo las cosas y luego se regresan a la temática de ya te conté cómo debería de ser y lo bonito que podría ser, pero me voy a regresar al tema de qué es lo que estás haciendo mal y por qué no podemos tener ese nivel, el nivel de conciencia llamado Mashiach. Y entonces todos los libros de profetas son así, tienen contenido mesiánico. Nada más para contarte cómo deberías de estar, qué deberías de estar haciendo, cómo deberías de estar actuando. Y se regresan a la temática de que estamos haciendo mal. Entonces es muy interesante leer un libro de profecía, no como un libro histórico de qué pasó en esa época o qué le está diciendo y estar viendo, estos que no querían escuchar, estas tribus del norte o estas tribus del sur, los de Judá. No, te está hablando a ti. Te está hablando de que consideres que a lo mejor estás cometiendo exactamente el mismo error. Y entonces vas a tener exactamente la misma consecuencia. Y pues todos los libros de profetas son eso. Y normalmente, pues cuando haces mal las cosas, pues hay que corregir y va a haber consecuencias. Y a lo mejor puedes hacer otras cosas para que no haya esas consecuencias. Entonces, esas otras cosas que podemos hacer para que no haya consecuencias, esas están habladas, escritas en la sección de Ketuvim, de escritos. Todos los libros de Ketuvim, esos libros de sabiduría, y que el libro de Job, y que el libro de los Salmos, y que el libro de los Proverbios, todos son Ketuvim. Todos nos dicen cómo corregir lo que hicimos mal. Cómo ponernos en orden, porque no solo se trata de arreglar el problema, sino se trata de lidiar con las consecuencias. Entonces los otros libros me van a decir cómo puedo lidiar con las consecuencias, cómo puedo ponerme en orden con el Eterno. Y entonces por eso son muy importantes todos los demás libros. El poder, si no seguía el instructivo, cometí errores y este otro instructivo, otros libros, esta otra sección de Ketuvim, pues me va a ayudar con las consecuencias. ¿Y cómo puedo corregir o cómo puedo perfeccionarme o qué puedo hacer, qué misericordias puedo hacer, qué cosas puedo hacer para lidiar con las consecuencias o evitarlas en el mejor de los casos? Y para eso son los salmos, ¿no? El rey David nos está exponiendo mucho de su experiencia, ¿no? Oye, yo cometí muchos errores, que es la historia del rey David, alguien que está en Malhut, ¿no? Que comete errores y luego no solo corrige el error, sino se pone a trabajar en las consecuencias. Y esos son los salmos, ¿no? Está trabajando en las consecuencias. Entonces, obviamente el salmo es bonito y nos ayuda a trabajar con las consecuencias, pero quiere decir que si me está ayudando el salmo,
me estoy sintiendo mejor con el salmo, pues entonces quiere decir que cometí errores, porque estoy trabajando sobre las consecuencias. Y no me debe faltar ponerle atención a los profetas para corregir realmente el error, para aprender la lección, y así como en la escuela, ¿no? Necesito pasar de año y necesito aprender realmente la lección. Las consecuencias y las cosas que pasan en este mundo están porque no me fijé en la instrucción, porque cometí el error y no supe que lo hice mal, y estoy viviendo sin enterarme que hice mal. Por supuesto, me están cayendo las consecuencias de hacerlo mal, y está explicado en la Torah que te van a caer ciertas consecuencias por hacer mal ciertos mandamientos. Ketuvim se trata de los libros que me ayudan a corregir las consecuencias, pero siempre tengo que ir a la Torah para aprender cómo corregir los errores, y puedo leer los profetas para que de una forma directa, muchas veces muy fuerte, me entere de que estoy haciendo mal. Y así, en realidad, así funcionan estos tres libros, el Tanaj, ¿no? El Tanaj es T-N-K, Torah, Nevi'im, Ketuvim, la instrucción, los profetas y los escritos que nos ayudan con las consecuencias. Entonces, sí es muy bonito leer un salmo, y me van a gustar ciertos salmos porque me van a estar ayudando con las consecuencias de mis errores. Pero pues si nunca corrijo el error y nada más estoy lidiando con las consecuencias, voy a seguir teniendo problemas, voy a seguir teniendo el efecto de esa causa. Me van a seguir lloviendo los problemas. Y sí, puedo ir al salmo para que me ayude a lidiar con esos problemas, pero no estoy corrigiendo el error. Necesito ir a la Torah para enterarme cómo corregir realmente. Necesito ir a los profetas para oír probablemente en qué estoy mal. Y pues si arreglara el problema de raíz y ya no estuviera cometiendo errores, a lo mejor no tendría necesidad de tantos escritos para corregir las consecuencias, porque no habría consecuencias malas. Habría puras consecuencias. Este mundo es efecto y causa y efecto, ¿no? El qué hice y las consecuencias de eso que hice. Por supuesto, si estás del lado correcto, vas a hacer cosas y van a causar una consecuencia llamada bendiciones. Si te estuvieran cayendo puras bendiciones, no tendrías necesidad de leer ningún escrito de nada, porque los escritos están hechos para corregir cuando lo hice mal. No necesito corregir que me estén cayendo bendiciones, ¿verdad? Y es así como estamos ahora, ¿no? Por eso hay que entender muy bien los libros, y es bueno que estemos hablando de esto ahorita que acabamos el libro de Bereshit, que habla de mí mismo, que me explica cómo estoy yo, y me está explicando la importancia de la atención que debo de tener a la Torah, a la instrucción, para no cometer errores. Y si no cometiera errores, no tendría necesidad de tantos escritos para ayudarme con las consecuencias. Y para eso son todos los demás libros de la Torah. Entonces es muy interesante entender bien los libros de los profetas, por qué se está hablando, qué se está diciendo, y el concepto del error que estoy cometiendo. Ahorita yo ya les di el resumen de Isaías.
cuál es la base, ¿qué es su capítulo 1? ¿Cuál es la base del error? Y ese mismo error lo va a estar repitiendo constantemente. O sea, van a pasar diferentes cosas, diferentes tiempos, sucesos, se va a saltar otra vez adelante, otra vez atrás y otra... por eso obviamente no tiene ninguna cronología, porque a veces va a estar hablando de la época mesiánica, que nomás lo está usando de ejemplo de cómo deberíamos de estar para que entendamos el cómo estamos ahorita y por qué estamos cometiendo tantos errores. Entonces, así si me preguntan, bueno, ¿qué leemos para tener paz interior? Pues la verdad yo les sugeriría, lean con mucho cuidado la Torah para que no cometan más errores. Porque esa es la única forma de tener paz interior. Si nada más me pongo a leer salmos o algo así para tapar un poco lo malo y que no me afecte tan fuerte, no estoy corrigiendo el error, no estoy trabajando en la perfección del alma. Y entonces voy a seguir con ese tipo de problemas. Y entonces que me lo voy a pasar todo el tiempo leyendo salmos para más o menos me sienta bien en este mundo. ¿Me sienta bien con mis errores? Lo que tenemos que hacer es leer la Torah y dejar de cometer tantos errores. Y esa es la forma real para llegar a tener paz interior, como le están llamando aquí, o felicidad, o llegues a este nivel de gozo, de estar realmente en el modo de paz eterna, ¿no? Llegar a ese nivel de comprensión llamado Mashiach, en que todos nos volveríamos reyes, dominaríamos este mundo, ¿no? Y claro, todo mundo también podríamos ser sacerdotes porque habría que hacer diferentes actividades para cumplir toda la Torah. El estar de acuerdo con Dios. Claro, ya le estoy contando del error que cometió Usías, ¿verdad? Que no te puedes creer demasiado. Y estoy hablando de los reyes buenos. Y por eso es muy interesante un libro como Isaías, ¿no? Y no porque Isaías sea extenso, tenga muchos capítulos, ¿no? Puede haber otros profetas, por ejemplo el profeta Jeremías, ¿no? Que tiene menos capítulos que Isaías, ¿no? Y entonces puedes pensar, ok, Jeremías no es tan grande como Isaías, ¿no? Porque uno tiene 66 capítulos Isaías y 52 capítulos tiene Jeremías. Pero el libro de Jeremías tiene unos capitulotes. Y entonces en texto, en grosor de texto, Jeremías es mucho más grande que Isaías. Escribió mucho más, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque no necesariamente porque tengan menos capítulos no sean grandes o no sea fuerte la información, ¿no? Digo, lo mismo pasa con el libro de Ezequiel. Ezequiel, al tener 48 capítulos, uno está pensando, pues es menos. Pero Ezequiel es más texto que Isaías, teniendo 48 capítulos cuando el otro tiene 66, ¿eh? Así es que el mensaje es muy importante. Entonces, los profetas que escriben poquito, no porque Oseas sea un libro cortito o algo así,
tenga pocos capítulos no sea importante lo que está tratando, ¿no? Y entonces todos los profetas, ¿no? Por chiquito que sea el libro, el mensaje de qué error estoy cometiendo es el importante. Y eso es por lo que se leen los profetas. Y pues por supuesto, si ya estoy interesado en qué error cometí, pues a lo mejor me interesan los escritos para poder lidiar con las consecuencias que me va a traer ese error. Y es por lo que usamos todo el texto del Tanaj, todo el texto bíblico. Todos los demás libros que hay, el Talmud, el Zohar, el Sidur, todos están alrededor de esto mismo, ¿no? O están refiriéndose a comentarios sobre la Torah, o están refiriéndose a pasajes de los escritos o a pasajes de los salmos, de los salmos, sí, de escritos o pasajes de los profetas, pero toda la demás literatura está basado en estos tres, en Torah, los profetas y los escritos. Toda la demás literatura está comentando o está poniendo referencias o está poniendo cierta importancia en fijarnos en alguno de los escritos, en la instrucción, en cómo funciona el mundo, en los errores que cometemos, que nos dicen los profetas, y en la reparación de las consecuencias que están en los escritos. Poniéndolo así como resumen, entonces ya sé para qué sirven los libros y cómo usarlos, ¿no? Entonces, si cometí errores y tengo que reparar consecuencias, pues ya puedo ir a los proverbios o a ver cómo se corrige ahí, por qué escribieron Eclesiastés y por qué escribieron Lamentaciones, ¿verdad? Porque cometí errores. Y las consecuencias luego son graves. Y eso es lo otro que necesito corregir. Para obviamente poder entender y poder recibir todo este aprendizaje, ¿no? Porque en las escuelas nomás nos dan el libro de texto. Y aquí tenemos más libros, donde me complementan la información, los errores que estoy cometiendo, aunque no quiera oírlos, ¿no? Que obviamente en las escuelas hay los maestros y los papás, ¿verdad? Que nos están repitiendo los errores que cometimos y a veces no queremos oírlos. Del mismo estilo que a veces no queremos leer ciertos profetas, ¿verdad? O empezamos a leer los profetas y no entendemos nada. Porque obviamente pues nuestro interior ya se cerró así como cuando te regañan los papás, ¿verdad? Y llega un momento en que ya no oyes nada y estás así, te están regaña y diciendo, y tú, no, pues no oigo nada, ¿verdad? Y así estamos con los profetas, ¿verdad? Claro, estamos buscando cómo corregir las consecuencias y lidiar con las consecuencias, y a lo mejor nos gustan los libros para lidiar con las consecuencias, pero pues habría que corregir los errores, darnos cuenta de que estamos haciendo mal, seguir la instrucción. Por eso es muy importante leer la Torah, para no cometer errores y ya no tendríamos consecuencias. Los otros libros me sirven para lidiar con las consecuencias y tal vez para darme una pista cómo evitar las consecuencias, ¿no? Para darme una pista que sí me necesito fijar en los errores y que necesito estar en orden con el Eterno. Es por eso que cuando se termina un libro, ¿no? Al final de los libros de la Torah, ¿no? Hay
hay repetidas las palabras Hazak, ¿no? Esa raíz de darnos fuerza, ¿no? Que tengamos la fuerza, la valentía necesaria para enfrentar nuestros propios errores. La fuerza necesaria para entender que hicimos mal y que tenemos que perfeccionarnos, que tenemos que corregirnos, que ahora podemos hacer bien las cosas. Y pues se repite 3 veces porque pues también no solo se trata de oír la instrucción, ¿no? De oír también el error y aceptar el error y ser fuerte al respecto, ¿no? Sino también de aceptar las consecuencias de lo que hicimos mal y de lo que merecemos. Y por eso hay que ser fuertes, ¿no? Y el sentido de, por ahí vi la pregunta de por qué se le llamaba Shabbat Hazak a un Shabbat como hoy. Porque es un Shabbat donde se cierra un libro de la Torah, ¿no? Donde necesitas mucha fuerza y mucha valentía para seguir adelante. Espero que esta plática les haya servido para ponernos en orden y para abrazar la Torah. Que el Eterno nos bendiga y nos guarde. Que el Eterno nos ilumine y tenga misericordia de nosotros. Que la presencia del Eterno esté con todos ustedes y reciban la paz del Eterno. Amén. Que tengan muy buena semana y mucha fuerza. Shalom.